La autodisciplina. Este capítulo puede y sin duda contiene mucha enseñanza entre líneas, como vemos ahí, ¿ya? Pero el principio subyacente es el de abnegación. Vamos a subrayar esa parte. El principio subyacente, el principio clave ahí que se está uniendo a todo el hilo, a todas las temáticas que vamos a observar aquí, es la abnegación. ¿Ya? Esa palabrita que a veces, no sé, puede ser extraña para algunos, ¿no? Pero es una palabra relevante en el discipulado. Si no hay abnegación, difícilmente va a haber una carrera de discipulado, ¿no? Considere cómo los mandamientos van en contra de cada idea popular de la sociedad. Eso es lo que vamos a ir meditando, pensando en cómo estos mandamientos y principios que vamos a ir encontrando normalmente contradicen a la opinión normal, a la opinión de la sociedad en ese momento. Así que tenemos ahí el principio de la autodisciplina. Primero, manejándonos con el detalle de las limosnas y ofrendas. Limosnas y ofrendas. Y esto lo vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 4, ¿ya? Mateo capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Dice ahí, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice ahí, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Recuerda aquí, en primera instancia, estos versículos están siendo dirigidos a los discípulos, no en una dispensación como la nuestra de la iglesia, sino todavía están en el antiguo pacto, pero Él está presentando el reino a este pueblo de Israel. Y aquellos que crean en Él y quieran convertirse en sus discípulos, tienen que tomar en cuenta también sus principios. Los principios, o como alguien dijo, las demandas del rey, que estarían en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, conocido como el Sermón del Monte. Muy bien. Entonces, el detalle de las limonas y ofrendas. Ahora, no vamos a escarbar todo lo concerniente. Recuerda que después vamos a ver las 5 lecciones de oro. Pero vamos a rescatar algunas cositas importantes ahí para anotar. Primero, recuerda que el principio básico que va a enlazar todo esto es la autodisciplina. Y recuerda también que vamos a movernos sobre la temática que es el eje de la abnegación. Entonces, la abnegación tiene que ver con la autodisciplina. ¿Por qué? Porque la autodisciplina es vivir en orden, ¿no? Es vivir con sanos objetivos, con un buen propósito, ¿sí? Eso es la disciplina. Tener un ritmo de vida correcto, adecuado y constante. Mientras que la abnegación es llevar esa vida de disciplina al servicio, al bien común, ¿no? Entonces, la idea aquí es que uno mismo va a tomar esfuerzo por ser una mejor persona, que soy un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor hijo, un mejor cristiano. Uno va a ser responsable con su propio crecimiento. Hermanos, nosotros solemos pensar que es labor del pastor y de los líderes estar atrás de nosotros todo el tiempo para que no decaigamos. Y eso no sé de dónde apareció, pero no es un principio bíblico. La Biblia, constantemente cuando yo la he estudiado libro por libro, siempre cimenta el principio de la propia responsabilidad. Es decir, nadie debe ser más interesado en tu propio cambio que tú mismo. Nadie debe estar más involucrado con tu crecimiento que tú mismo. Nadie tiene que estar más comprometido con tu desarrollo que tú mismo, ¿sí? Nadie puede cambiarte si tú
no trabajas en tu cambio. Si tú no asumes autodisciplina, nada va a pasar. Y vas a pasarte la vida culpando a otros. No, es que estoy así porque el pastor no me visita. Estoy así porque mi discipulador no me enseña, no me hace el seguimiento. Estoy así porque los líderes de la iglesia están haciendo así y asá. Siempre vas a estar culpando a otros y nunca vas a crecer y nunca vas a dar frutos. Lo mejor que te puede pasar en estos momentos es que tú entiendas el principio de la autodisciplina y comiences a ejercer una propia responsabilidad. Entonces, ¿cómo nos vamos ejercitando en esto? ¿Sabes cómo? Con la comunión íntima entre tú y Dios. Porque Jesucristo dijo, guárdate de hacer tus justicias. ¿Qué es justicia aquí? Buenas obras. Guárdate de hacer tus buenas obras delante de los hombres. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que no debo hacer nada delante de los hombres, sino básicamente Jesucristo está hablando de una intención. Lo que estas personas religiosas hacían en la época era que no, en realidad no estaban interesados en el bien común. No querían dar limosna en realidad, no querían ayudar a otros, sino que lo hacían para que los demás le vieran. Es muy parecido, pues, a aquellos que el día de hoy salen por Facebook, ¿no? Y te has visto esos videos de los influencers que van por las calles dando limosna, pero con alguien que le esté grabando, ¿no? Para que vean cómo está dando a tal persona y todo el mundo luego vea su video y todo el mundo dice, qué buena esa persona que está dando, mira, está dando $100, está dando $300, pero no sabes que él con ese video gana más de $2.000, ¿no? O sea, o sea, en realidad no lo hace por caridad, es su negocio. Y otros están yendo por el Facebook también regalando iPhone, regalando reloj, regalando buenos audífonos. Y tú crees, oye, qué generoso. No es nada de generoso. No tiene nada de generoso. Tiene auspiciadores y además con los videos que hace gana mucho, mucho más. Así que no es generosidad. Entonces, lo que importaba para Cristo era la intención del corazón más que la obra misma. Tú pregúntate, cuando tú vas a hacer algo, estés desarrollando algo, tú pregúntate, ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago y para qué? No, a veces nosotros estamos interesados en qué hacer. Pregúntate por qué, para qué, ¿sí? Eso es lo más importante. Pastor, a veces me dice, yo quiero, vamos a hacer esto, y yo le digo, ¿para qué, hermana? ¿Tiene bien claros sus propósitos? ¿Y por qué quiere hacerlo? Entonces, cuando uno examina su respuesta, se da cuenta de que no, hay que corregir. No está mal querer hacer, pero hay que cambiar las motivaciones. Los religiosos de la época hacían, por ejemplo, sus limosnas, daban sus limosnas, pero para ser admirado de los hombres. Entonces, hacían una buena obra con una mala motivación. ¿Se puede hacer lo bueno con corazón malo? Claro que sí. Jesucristo por eso le dijo a los fariseos, oye, hipócritas, ¿cómo ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos? Qué interesante. Entonces, cuidado con eso, cuidado con las motivaciones. ¿Eh? La autodisciplina entonces no solamente nos habla de hacer las cosas siempre bien y tener buen orden, sino también de saber cuidar el propio corazón, las propias intenciones. Saben, una de las cosas que yo comencé a pedir a Dios cuando comencé mi carrera de discipulado, cuando comencé a aprender, yo oraba en mi habitación y yo le rogaba a Dios con lágrimas, Señor, quiero ser un cristiano genuino. Es lo que más yo pedía. Quiero ser genuino, Señor. No quiero ser una careta, no quiero hacer una religión. Señor, quiero ser un cristiano genuino, de corazón. Quiero amarte. Quiero alabarte, quiero vivir a tus pies. Tú tienes que guardar siempre tus intenciones, tu corazón, tus motivaciones. No importa cuánto hagas, si haces mucho o si haces poco. Lo que importa es con qué corazón, con qué motivación lo haces. Si lo haces porque te van a mirar, porque te van a catalogar, porque te van a, qué sé yo, evaluar, no sirve. Así es sencillo. Entonces ya años más tarde, cuando estuve en un seminario, era fácil hacer todo porque te van a evaluar, ¿no? Te van a tomar calificaciones, te van a dar créditos. Y ahí también comencé a ir a un lugar apartado y ahora, Señor, estoy en este lugar y ayúdame a ser un cristiano genuino. No quiero hacer las tareas porque tengo que cumplirlas nada más.
No quiero hacerlas porque el resto vea que soy un cumplidor. Tampoco quiero sacar los primeros lugares para que todos vean ahí que estoy recibiendo un reconocimiento y aplauso de todo. Ayúdame a aprender más bien para mi propia vida, Señor. Así, de un momento a otro se me fue, sinceramente, el interés por sacar las mejores calificaciones, algo que yo toda mi vida había pretendido. Ya no me interesaba las calificaciones, me importaba ser genuino delante de Dios y que todo lo que vaya a aprender lo aprenda, pero para la vida, no para un examen, no para un título, ¿sí? Entonces eso va a ser muy importante, aprender a autodisciplinar primero el corazón, las intenciones que hay dentro de nosotros, ¿eh? Bueno, pasamos a lo siguiente, versículo 5. Versículo 5 estamos aquí viendo este detalle de la autodisciplina. Versículo 5 al versículo 15, ahí vemos el detalle de la oración. Ahorita vamos a pasar así porque recuerda que ya tenemos lecciones más adelante de todo el Sermón del Monte, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 6, verso 5, dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira esa forma en la que Jesucristo siempre va a resaltar lo que ellos buscan, lo que ellos quieren, eso tienen. Esa es la idea de Jesús. Eso es como que ya eso tienen y más nada, ¿no? Ya es todo lo que pueden lograr, aspirar, lamentablemente. Y entonces dice Jesús ahí enseñando, en versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. O sea, básicamente el mismo patrón que era con las ofrendas se va a repetir ahora en cuestión de la oración. Es que lo primero tenía que ver con obra social, ¿no? Dar limosna para los pobres. Esto, cuando alguien lo ve, admira de una persona. Pero lo siguiente tiene que ver ya con una vida piadosa. Voy a fingir espiritualidad delante de los demás. Entonces, está bien hacer oración. Ojo que los de todo el grupo, de toda la gente de este momento, los que más oraban eran los fariseos. Tú le podías tildar a los fariseos de muchas cosas, pero jamás vas a poder hablar algo contra su vida de oración. Estos hombres pasaban el día y la semana orando. Si tú te comienzas a evaluar, a comparar en tu vida de oración con la de los fariseos, ellos te dejan chiquitito. Pierdes con ellos, están orando día y noche, toda la semana. Es más, ayunaban 2 veces por semana. Imagínate, ¿no? Estaban ore y que ore, pero ellos no oraban en un lugar apartado como para tener intimidad con Dios. Ellos amaban orar en las plazas, en las esquinas, ¿no? ¿Tú te imaginas esto? O sea, pocas veces he visto esto, ¿no? Uno está andando en la calle y hay una persona que comience a orar delante de todo, Señor, que esto y lo otro. Esto era una apariencia de piedad, nada más. El fin, ojo que a Dios no se le puede engañar. Uno puede engañar a los hombres con mucho hacer, ¿no? Haces esto, haces el otro, haces aquello, y el hombre se maravilla. Y es más, la gente admiraba a los fariseos en esta época, ¿no? Hoy tú escuchas una palabra fariseo, por ejemplo, si yo te digo fariseo, tú te ofendes, ¿sí o no? Tú vas a renegar, ¿no es así? Yo te digo, hermana farisea, y tú vas a decir, ¿qué cosa, pastor? Ah, que así eres pastor, vas a ver, te voy a denunciar. Te vas a enojar, ¿sí o no? Te vas a enojar. Pero si en ese tiempo alguien te decía fariseo, tú dices, ay, gracias. Tú decías, no, gracias. ¿Cómo me vas a decir fariseo? No es para tanto, ¿no? Entonces una persona se sentía halagada porque los fariseos eran tremendamente admirados por los hombres. Aparentemente tenían mucha espiritualidad. Entonces, cuando daban limosna, tocaban una trompeta y decían, hey, miren todos, miren lo que este hombre piadoso va a hacer, qué tremendo la ofrenda que va a dar. Y luego comenzaba a orar, Señor, Señor del cielo y de la tierra. Oraba como Moisés, oraba como Samuel, oraba como Daniel, y eran oraciones tremendas, con profunda oratoria. Entonces los hombres se quedaban admirados, ¿no? Se quedaban pasmados de tanta espiritualidad, pero a Dios, ¿no? A Dios no le sorprendía ni en lo más mínimo. Dios miraba sus corazones. Estamos viendo el mismo patrón, antes en cuanto a la obra social, ahora en cuanto a la vida piadosa. No finjas espiritualidad porque eso no sirve. Así de sencillo. Así que ponte esa autodisciplina sobre tu propia vida piadosa. De nada sirve que en la iglesia estemos aparentando mucho servicio,
mucha clamor, mucha oración, a veces mucha alabanza, pero en la vida íntima, paupérrima, ni siquiera tenemos vida devocional con Dios, ¿no? No hay intimidad con Dios, no hay vida devocional, no hay genuinidad en la espiritualidad. Y esto le puede pasar a jóvenes, a neófitos, ¿no? Nuevos convertidos, como hasta los viejos en la fe. En el templo todos son piadosos, todos son angelitos, ¿no? Y eso, hermanos, basta de vivir un cristianismo a la luz del templo. Hay que, como diría Marcos Vidal en su canción, hay que vivir un cristianismo a la luz de la lumbre del hogar, en la intimidad personal, ahí donde nadie nos ve, solo yo y el maestro, usted y el maestro, ¿sí? Y ahí estamos, conversando con él, expresándole amor, alabanza. Sé un discípulo genuino. Muchos me han preguntado cómo lo hago en las primeras clases. Bueno, aquí estamos dando pautas muy claras. ¿Te das cuenta? La Biblia misma nos va a dar las pautas. Primero, deja de fingir, deja de querer hacer en el templo, deja de querer estar en los ministerios o en los púlpitos, en los cargos, ¿sí? Deja eso, ve a tu aposento en lo privado, ¿eh? Ahí cimenta una relación profunda con Dios. A veces esto hay que decirle a los mismos predicadores. Los predicadores están ahí con la Biblia, están adelante, ¿no? Y a veces tienen que estudiar mucha Biblia porque tienen que predicar, pero no hay vida personal, intimidad personal con Dios. Entonces uno tiene que autoevaluarse. ¿Por qué se llama esto autodisciplina, pastor? Porque nadie va a estar allí todo el tiempo para estar vigilándote a ver si oras, a ver si tienes vida devocional, a ver si estás en comunión con Dios. Eso es de uno mismo, ¿te das cuenta? Si tú vives esperando que sea tu pastor que te esté llamando todo el tiempo a ver si oraste, a ver si leíste, a ver si vas a ir a la iglesia, hermano, nunca vas a madurar. Esto es algo de autodisciplina, así se forja el discípulo. Si el discípulo no anhela, no quiere, no se esfuerza, nada va a pasar. El pastor y el líder que entendió mal y le está rogando, le está visitando, le está llamando, le está trayendo, el momento que deje de hacerlo, ese discípulo se va. Porque no tiene raíz sólida en sí mismo. Siempre está dependiendo de que el otro le empuje, de que el otro le jale. Y todavía se atreve a decir, ay, no, es que yo necesito que estén a mi tras. ¿Has escuchado eso? Yo necesito que estén ahí conmigo. Si no me jalan, si no están conmigo, yo me apago. Me voy al mundo, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué estamos queriendo formar? ¿Bebés o soldados? ¿Qué estamos queriendo formar para el Señor? ¿Qué quiere ser usted? ¿Un bebito de 20, de 30 años con pañales y con biberón? ¿Eso es lo que quiere ser? ¿Ah? ¿O quiere ser un soldado para Cristo? El soldado tiene autodisciplina. Esto va a ser muy importante. Nadie tiene por qué obligarte a orar. Si tú eres discípulo, tú amas orar. Tú eres el primero en buscar al Maestro, ¿sí? Los discípulos vinieron... ¿Tú te das cuenta que Jesús jamás les dio una clase de oración a ellos? Jamás. A ver, dijo, a ver, discípulos, llegó la tercera lección de discipulado, vamos a aprender cómo orar. No les enseñó. ¿Sabes qué hacía el maestro? Se levantaba antes de que amanezca e iba a orar. Y era tal la comunión del maestro que los discípulos se intrigaban, decían, ¿cómo disfruta este tiempo de oración? Mira cómo habla con el Padre. Oye, nosotros también queremos. Se pusieron de acuerdo, se acercaron al maestro y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿A cuánto tú has dicho así? Enséñame a orar. Esto no es que alguien tiene que venir a rogarte, a obligarte. El discípulo tiene que pedir. El discípulo viene, aprende. Señor, aquí estoy. Enséñame. No hay otra manera, amados hermanos. Si este servidor se hubiese quedado esperando a que vengan a visitarle o a enseñarle, nunca no hubiésemos conocido, sinceramente. Uno tiene que, si quieres ser discípulo, tienes que asumir el costo y pelear y caminar y seguir adelante, pase lo que pase. Esto es autodisciplina. Entonces vamos a ver ahí las motivaciones del corazón y la vida piadosa. Luego pasamos al verso 16. Y aquí vamos a tocar el tema de las personas que ayunan, ¿ya? Verso 16, vamos un poquito más adelante. Mateo capítulo 6, recuerden a los que se van sumando, estamos llevando el tema de la autodisciplina.
Estamos viendo la lección general de cómo convertirse en discípulos, ¿sí? Mateo 6, versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, mira, el mismo patrón. Para las limosnas, para la oración, ahora para el ayuno, ¿no? El mismo patrón. Verso 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús utiliza este término hipócritas. ¿Tú sabías lo que era o mejor dicho, lo que es un hipócrita? ¿Saben lo que es eso? ¿Sí? ¿No saben? A ver, levante. Algunos saben. Muy bien. ¿Qué era un hipócrita, pastor? ¿Sabes lo que era un hipócrita? En esos tiempos no tenían televisión, ya, como nosotros, ¿no? Bueno, nosotros ya no ni televisión, ya Netflix, ¿no? Ahí streaming, ¿no? YouTube. Bueno, ellos no tenían nada de eso. ¿Cómo hacían para entretenerse? Tenían el anfiteatro, ¿ya? Y en el anfiteatro subían los actores, ¿ya? Entonces la gente se sentaba en las gradas y comenzaba a ver a los actores, ¿no? Que presentaban un número de teatro. Ese era su entretenimiento. Y los actores, por lo general, usaban unas máscaras. Esas máscaras que usaban los actores se llamaban hipócrita. ¿Sí me va a entender? La máscara que utilizaban los actores en los escenarios, en los anfiteatros, esa máscara se llamaba hipócrita. De manera que cuando un actor quería, digamos, representar a una persona que estaba triste, se ponía una máscara con un rostro pues triste, ¿no? Así bien exagerado, bien exagerado. Cuando él quería expresar a una persona que estaba alegre, se ponía una máscara de un rostro alegre. ¿Sí me va a entender? Y así actuaban. Era la manera de actuar de la época, ¿no? Entonces, esa máscara que se llamaba hipócrita es lo que Cristo utiliza para enseñarnos esto, ¿no? No seáis como los hipócritas. Los actores que se ponían unas máscaras para demudar el rostro exageradamente, ¿no? Entonces, esto también, recuerda que la expresión social de la época también se demostraba a través de los teatros. Y por ejemplo, si queríamos dar una crítica, ¿cómo se criticaba a los fariseos? Bueno, salía un actor disfrazado de fariseo con una cara tremenda y demudada, pues, ¿no? De todo lo que ellos observaban, entonces así lo criticaban. Y entonces los actores ya sobreexageraban las cosas, como para dar a entender al público que bueno, eso es algo que merece una crítica, ¿no? Y entonces el público se reía y aplaudía, tenían su recompensa. Muy bien, entonces Jesús está sacando esto que sucedía en la vida cotidiana, en el día a día, en la vida normal de ellos, para llevarlo al aspecto, al aspecto espiritual, al aspecto práctico de la fe. Y habla del ayuno. Cuando uno ayune, ten cuidado de volverte un actor en el teatro, demudando el rostro de manera exagerada para ser visto por los hombres. Si no, cuando ayunes, dice Cristo, lávate, unge tu cabeza, no es decir, peínate, afeítate, lávate. Nadie tiene que saber que estás orando, a nadie le interesa, así de sencillo. Tú no tienes que ir proclamando por las redes sociales, ay, ya estoy en el día tercero de ayuno, ay, gloria a Dios. ¿Qué gloria a Dios? ¿Estás haciendo para tu gloria? ¿Tú crees que Dios está queriendo que le informes a todo el mundo que estás ayunando? ¿Eh? Ah, ya estoy llegando al día 40 de oración. ¿Eh? ¿Por qué tenemos que estar publicando nuestra vida, hermanos, de espiritualidad? ¿Eh? Ay, que otros salen con sus fotos tomándose selfie. He venido del ayuno, dice, todo así, todo demacrado. Ay, que salió del ayuno, qué poderoso, ¿no? Hermanos, ¿qué estás haciendo, por favor? Esto no corresponde a los discípulos de Cristo. ¿Quieres tener una intimidad con Dios? Por eso se llama intimidad, porque es privado, no es público. Es privado, es cerrando las puertas. Saliendo, no tengo por qué decirle a los demás, oye, mira cuánto estoy ayunando. No tienes por qué decirle a nadie. Yo cuando ayunaba, cuando comencé mi vida de discipulado, yo me propuse ayunar cada domingo. Hoy lo digo por mera lección o sea, mera ilustración, ¿no? Mera enseñanza.
Pero en esos tiempos yo no le decía absolutamente a nadie. No iba a mi pastor y pastor, estoy ayunando el día de hoy. No, no iba a mis líderes, no iba a mis maestros, no iba a nadie, ni a mis padres. Era un jovencito, 17 años, y me ayunaba todo el domingo. Desde que me levantaba, comenzaba a orar, a leer mi Biblia, me iba a la iglesia, retornaba a mi casa, seguía orando, ayunando ahí, regresaba en la tarde al discipulado, luego al culto, venía en la noche, todo el día ayunaba, estudiaba la Biblia, oraba, pero no le decía a nadie. Entonces cuando mi madre, obviamente mi madre no sabía, venía y me traía un rico plato y yo le decía, no madre, porque ahí sí le decía, no, porque estoy ayunando. ¿Ah? Oye, hasta qué hora vas a ayunar? Ya tienes que comer. No, no, estoy ayunando hoy día. Ah, bueno, entonces recién se enteraban. Ellas no se imaginaban que uno estaba ayunando. No tienes que hacer ninguna actividad espiritual para sorprender a nadie. ¿Sí? Autodisciplina es tener una intimidad con Dios. No necesitas que nadie más se entere. Y los demás no quieren saber. Así que, por favor, no estés publicando tu alta vida piadosa y de espiritualidad. No necesitas. Dios lo sabe, muy bien. Ahí ten privacidad con Dios. Es suficiente. Luego, versículo 19. La única riqueza. Vamos a ver, estamos en Mateo capítulo 6, ¿ya? Mateo capítulo 6 con este gran principio de la autodisciplina. Versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy bien. Y ahí tenemos entonces otras pautas de Cristo Jesús con relación a volvernos, hermanos, volvernos discípulos plenos. En la primera sección habíamos visto las limosnas y las ofrendas, ¿no es así? Y ahí, pues simplemente vamos a ver que se deben hacer todas las cosas que son de bien social, se deben hacer en privado sin proclamarlas. Número 2, en cuanto a la oración, es principalmente un asunto de dos, ¿ya? El alma y Dios, o sea, el discípulo y Cristo. No es ciertamente un medio para proclamar la propia piedad, ¿no? No, la oración es yo y Dios, es solo de dos, no de tres, de cuatro y de cinco, ¿no? 3, las personas que ayunan deben hacerlo con un semblante alegre, sin mostrarlo a los demás, pues no tendrán recompensa por no haberlo hecho para negación de uno mismo. Lo han hecho para admiración. Eso no vale. 4, la única riqueza que debe ser retenida es la de la fe. Esa es la riqueza que debe anhelar el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo no va por las cosas materiales. Y es por eso que, hermanos, estamos observando que Jesucristo a veces dijo expresiones un poco duras a aquellos que querían seguirle. Dice, uno quiso seguirle y le dijo, las zorras y las aves tienen nidos y guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y como que se lo pensaba muy bien la persona y decía, mejor mejor no le sigo, ¿no? Porque ni él mismo tiene de dónde acostarse. ¿Qué me va a dar a mí? Los discípulos que ya le habían seguido le preguntaron, Señor, nosotros hemos dejado todo, casas, padres, trabajos, ¿qué vamos a tener? Siempre estamos pensando más en lo que vamos a recibir, a obtener. La mirada de la persona, del hombre, siempre está en lo terrenal, pero la mirada del discípulo tiene que ir subiendo para depositarse solo en lo celestial. Estamos puestos para mirar más alto. El discípulo tiene que autodisciplinarse para quitar su propia mirada del mundo, de la tierra y de lo material y tener siempre esa mirada arriba. Ojo que cuando la Biblia habla de esto siempre lo deja responsabilidad del creyente. En Colosenses capítulo 3, Pablo le dijo a los creyentes en término imperativo, poned la mirada en las cosas de arriba. Responsabilidad del creyente. Hebreos capítulo 12, verso 1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Considerad aquel mandamiento, nuestra mirada en Cristo, ¿ve? Entonces, la Biblia cuando habla de la mirada en lo celestial y no en lo terrenal, eso le da una responsabilidad al mismo discípulo.
al mismo creyente. Nadie va a hacer eso por ti. Usted tiene que ejercitarse para mantener su mirada en las cosas de arriba, para mantener su mirada y además, como diría Cristo, su corazón en los tesoros celestiales, no en la prosperidad material. Hay que tener cuidado, amados hermanos, que el día de hoy ha surgido una teología de prosperidad que está en todas partes. Lamentablemente comenzó con la televisión, ahora está en la radio, está en internet, está en YouTube, está en todo lugar. Ahora campañas hacen de todo por transmitir esta falsa teología, la teología de la prosperidad, en la que a los creyentes les hacen amar lo terrenal, ¿sí? Amarlo. Y de eso habló Pablo en Filipenses capítulo 3, más o menos por el verso 16 al 20, por ahí busca, Filipenses 3, del verso 16 al 20. Pablo habló de estos hombres que tienen siempre la mirada en lo terrenal, y dice, cuyo Dios es el vientre, y son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Y ahí Pablo afirmó, mas nosotros no, nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará la humillación nuestra para ser, dice, unos cuerpos semejantes a la gloria suya. Nosotros miramos entonces siempre allá arriba. El discípulo va caminando mirando arriba, a donde está Cristo, mirando las glorias celestiales, mirando el reino celestial. No tiene sus ojos ni su corazón en la tierra. Y eso tiene que ser un autoejercicio, autodisciplina, por favor. Nadie te va a estar poniendo las manos en la cabeza para estar siempre levantándote ahí la cara al cielo. Tú tienes que autodisciplinarte. No esperes que ni tu pastor venga a hacer esto por ti. Esto es algo que es tu responsabilidad si quieres convertirte en un buen discípulo de Jesucristo, ¿sí? Entonces, la única riqueza que debemos anhelar, escríbelo ahí, la única riqueza que debemos anhelar es la riqueza de la fe. La única riqueza que debemos anhelar es la riqueza de la fe, ¿sí? Ser ricos en la fe. Pablo hablaba de también ser ricos en buenas obras en 1 Timoteo capítulo 6, ¿no? Dadivosos, generosos, ¿eh? Hay que ser ricos en cuanto a lo espiritual. No hay que buscar lo material. Más adelante Jesús les va a decir en el capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero es un verso que se ha tergiversado totalmente en la época. Porque este verso lo usan el día de hoy ¿para qué? Para decir, mira, que dice que si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. Así que si tú quieres un auto de lujo, la mujer de tus sueños, un hombre como Ken, si tú quieres un edificio y tener el mejor estatus, busca a Dios y Él te va a dar todo lo que tú quieres. Y han tergiversado mal ese versículo. Si tú lees bien ese versículo en su contexto, cuando Jesús dice, todas las cosas serán añadidas, en realidad no dice así, dice todas estas cosas. O sea, está hablando de algo específico, no de todas las cosas que uno quiere, sino de estas cosas. Entonces, cuando tú vas al contexto, ¿a qué se refería Jesús con estas cosas? Al alimento y al vestido, a nada más. Jesús no promete más, ¿eh? Muchos se basan en ese verso para decir, ya ves, que Jesús me va a dar todo lo que yo sueño, todo lo que yo quiero. Y eso es una mentira. La teología de la prosperidad nos está mintiendo de esa manera. Mas Jesucristo solo habló de ¿qué? De la comida, como las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, pero el Padre las alimenta. Y vestido, como las flores o los lirios del campo, que no hilan, ¿no? Que no cosen, no hacen nada de eso, pero se visten aún mejor que se vestía Salomón. Entonces Jesús se refería solamente a la comida y al vestido. Lo mismo va a decir Pablo en 1 Timoteo, estando, o mejor dicho, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muy bien, así que el discípulo, si realmente quiere ser un discípulo, tiene que autodisciplinarse en su propia renuncia. Los discípulos de Jesucristo para seguirle tuvieron que dejar. ¿Qué dejaron? Dejaron, dice, las redes, o sea, sus trabajos, a veces las mesas, sus trabajos, ¿no? ¿Qué dejaron? Sus padres. Sus padres. Una vez se acercó alguien y dijo, Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, pero primero déjame enterrar a mi padre. Y Jesús dijo, deja que los muertos se entierren a su muerto. Y muchos dicen, qué malo Jesús, ¿no? ¿Cómo no dejaba enterrar a su papito que había muerto? No, cuando él decía, déjame que entierre a mi padre, no es que su padre había muerto, sino que le está diciendo, primero
voy a estar con mi Padre hasta que se muera. Y una vez que se muera, recién voy a seguirte. Esa era la idea. Entonces Jesús dijo, no, la idea es prioridad, aquí es Jesucristo, no hay que ponerle obstáculos, ningún tipo de obstáculos ni postergaciones para servir a Cristo. ¿Cuántos están diciendo, bueno, ya cuando acabe mi tesis, esa es la excusa moderna, ¿no? Cuando acabe la tesis, ahí voy a convertirme en un discípulo. Y hasta que acabes tu tesis, hermano, pasan siglos y siglos y siglos, y Cristo viene y te perdiste la tremenda oportunidad de ser un discípulo de Él, ¿no? Entonces, no le presentes excusas al Señor. Sé un discípulo ahora. La mayor riqueza es la espiritualidad, ¿no? La vida espiritual, la vida de fe, estar a los pies del Maestro, sembrar para el reino de Cristo. Y en cuanto a las cosas, con sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso es un discípulo. Muy bien. Sigamos ahora lo siguiente, verso 22 y verso 23. La autodisciplina. Ahora estamos en Mateo 6, verso 22 y verso 23, ¿ya? Muy bien. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Vamos a ver aquí sobre la luz interna, ¿ya? Sobre la luz interna. Ya hemos hablado de las limosnas, de la oración, del ayuno, de la única riqueza. Y número 5, aquí vamos a someter al yo. El yo debe ser sometido para que la ansiedad derivada de las necesidades no puedan existir. Vamos a someter al yo. Entonces Jesucristo habló con una ilustración, la ilustración de la lámpara, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, para entender esta metáfora, tendríamos que primero preguntar qué propiedades o qué función cumple una lámpara. ¿Para qué básicamente se utiliza una lámpara? Para iluminar, ¿sí o no? Para dar a conocer las cosas en un lugar oscuro. Para eso se usa una lámpara. Bueno, los ojos, dice Jesús, son la lámpara del cuerpo, ¿ya? Porque a través de los ojos el cuerpo puede tener una dirección, puede tener un conocimiento, ¿no?, de lo que le rodea. Así que dice Jesús, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, ¿eh? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿De qué está hablando Jesús en esta oportunidad? De el yo. El yo. Más adelante lo vamos a entender un poquito, porque más adelante Jesús va a hablar de la ceguera espiritual, ¿no? Y hasta Apocalipsis vamos a ver ese detalle de que la soberbia envanece y no nos deja ver correctamente. Entonces, cuando nosotros no tenemos suficiente humildad, nuestro yo no está siendo sometido constantemente a la espiritualidad de Cristo, entonces nuestro cuerpo entero, nuestro ser entero estará en tinieblas, o sea, nos vamos a envanecer. Y eso no nos va a permitir desarrollarnos como discípulos y por lo tanto no alcanzaremos las bienaventuranzas dadas a los discípulos. Entonces tenemos que someter al yo constantemente. Y déjame decirte, o déjame ver si no, tú no estás leyendo ahí, si eso es una responsabilidad personal. Si tu ojo es bueno o si tu ojo es malo, ¿es responsabilidad personal? ¿Sí o no? Sí. Entonces está hablando siempre de autodisciplina, si te das cuenta. Autodisciplina, autoformación. Y eso es lo que no nos enseña. Nosotros creemos que el discipulado es que alguien nos esté cincelando con un martillo hasta formarnos, pero en realidad el discipulado es simplemente que yo te doy las herramientas a ti y te doy el plano y tú te cincelas a ti mismo. Esa es la idea del discipulado en la Biblia. Y cuando vayas a ver, por ejemplo, el discipulado de Jesús, Jesús no estaba ahí viendo cada detalle de ellos. Él les dejaba para que ellos aprendan por sí mismos. Por ejemplo, en el cruce del mar de Galilea, Jesucristo les dijo, ¿saben qué? Yo voy después, ustedes vayan solos. Y los dejó en mitad de la noche, la madrugada, más de la medianoche, a mitad del mar, en tormenta y totalmente solos. Ahí para que aprendan, ¿te das cuenta? Entonces, varias veces Jesús va a hacer esto. Los va a dejar solos. No se va a meter en cada detalle, va a dejar que ellos se autodisciplinen.
Esto es la formación de un verdadero discípulo de Cristo. Amados hermanos, hemos llegado entonces ahí a la mitad del primer material en cómo convertirse en discípulo. A partir de la página 8 tenemos como lecciones expositivas 5 enseñanzas de oro en el Sermón del Monte, ¿sí? 5 enseñanzas de oro en el Sermón del Monte. Y antes de pasar a esta parte, a ver, voy a revisar cuánto tiempo nos queda. Creo que ya nos queda poco tiempo. Pero antes de pasar a esta sección, no sé si alguno tiene una pregunta. Me levantan la manito ahí en el Zoom. Si alguien tiene una consulta, alguna pregunta, algún comentario. A ver, sí, a ver, comenzamos con nuestro hermano Edilberto, ¿ya? Edilberto. ¿Cómo estás, hermano? Una pregunta, pastor. Si tenemos que dejar todo por Cristo, ¿quiere decir que tampoco podemos trabajar? Esa es mi pregunta. Muy bien. No necesariamente, no necesariamente, aunque no es impedimento, pero no necesariamente. Más bien sería someter mi trabajo a los propósitos de Dios, ¿no? Usar mi trabajo para el reino. Comenzar a obtener sabiduría de cómo usar mi trabajo, por ejemplo, para ganar almas, para ser discípulos, para servir o para apoyar la obra misionera, la iglesia. Entonces, es sabiduría, es sabiduría. Entonces, en la actualidad, el discípulo tiene que hablar con su pastor, ¿no? Con sus líderes o discipuladores y tiene que ir viendo eso. También importa mucho la naturaleza del trabajo, ¿eh? La naturaleza del trabajo. Por ejemplo, yo tuve un discípulo que yo no le dije que se saliera, pero a medida que avanzábamos en el discipulado, él se dio cuenta que su trabajo era como un estorbo para él, ¿no? Aunque era su trabajo y ganaba muy bien, sin embargo, el ambiente en el que él estaba no era adecuado, ¿no? Él sentía que esto era un tropiezo, porque literalmente tenía que estar vendiendo licores, bebidas alcohólicas. Entonces, ya esto le era bastante incómodo. Entonces, al final él dijo, me salgo. Y esto era una gran decisión porque era toda su profesión y era todo lo que le sostenía. Y con problemas y con necesidades y con responsabilidades y con deudas, dejar un trabajo, oh, no es tan fácil. Pero el amor por Dios, el cambio que él había experimentado con la palabra, al fin le llevó a dejar ese trabajo y hasta hoy no he visto que Dios lo desampare, hasta hoy, ¿no? Entonces, eso creo yo se debe considerar ahí, depende de cada uno, hay que ver la naturaleza del trabajo, ¿no? Hay que ver los detalles, ¿sí? Y hay que tomar sabias decisiones, pero con paciencia, con oración y con profunda sabiduría. No hay que ser apresurados en las decisiones, no hay que ser apresurados, ¿sí? Eh, en mi caso, por ejemplo, cuando yo comencé a ser discípulo y yo sí sentí una vocación, o sea, yo quise darle al Señor mi vida entera, mi vida completa. Yo quise dejar, yo estaba en la universidad y no sé, yo quería más bien dedicarme por tiempo completo a servir al Señor, ¿no? Entonces, al segundo semestre ya no pude más, dejé la universidad, dejé el trabajo, dejé todo y me fui a mi pastor y dije, pastor, yo quiero dedicarme a servir al Señor, ¿no? El pastor me dijo, oh, qué bonito, eso es un buen privilegio, me dijo, y ya está bien. Él, o sea, me apoyó y me dijo, está bien, para dejar la universidad, dejar todo, para abocarme al Señor. Y después, hermano, cuando ya yo quise ir a la iglesia para estar ahí o que me envíen a prepararme, no lo hicieron. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya cuando yo comencé el seminario bíblico, después de 4 años de haber estado sentado prácticamente en la banca de la iglesia, cuando comencé el seminario bíblico, me di cuenta de que tranquilamente hubiese podido acabar mi carrera e ir después al seminario, ¿no? Entonces yo dije, wow, si yo hubiese tenido un buen consejero, de repente hubiese tenido una buena orientación al principio. Por eso le digo a los jóvenes, no se precipite, no se precipiten, ¿no? El amar a Dios y el querer servir a Dios completamente está muy bien y eso nunca debe apagarse. Pero eso no significa que hay que tomar decisiones apresuradas, a la ligera. Hay que planificar bien como Jesús mismo va a enseñar después, ¿no? Si alguien tiene una obra, tiene que ver si tiene todo lo necesario para comenzar y terminar la obra, ¿no? Entonces, ahí lamentablemente no tuve buena orientación, ¿no?
Si hoy yo tuviera un discípulo, las cosas serían distintas, pero entonces hay que conversarlo bien, ¿no? Hay que conversar bien las cosas al detalle con nuestros pastores, con nuestros líderes, para que después no estemos lamentando una decisión. De todas maneras, yo dije, bueno, fueron 4 años que pude haber terminado mi carrera, pero de todas maneras creo que estoy en las manos de Dios y no es nada en Dios es tiempo muerto, ¿no? Pero, hermano, créeme que en el servicio a Dios todo es útil, absolutamente todo. He hecho yo no sé cuántos oficios, ya perdí la cuenta, y todo lo que yo he hecho en la vida hoy sirve en el pastorado, en el ministerio, no te imaginas cuánto, ¿no? Lo que estoy haciendo mismo ahora es porque yo trabajé en estas cosas, te das cuenta. Entonces todo aporta diseño, mi profesión era diseño, no sabes cómo he usado el diseño en la obra de Dios, ¿no? Entonces, arquitectura o mueblería, madera, electricidad, todo, absolutamente todo, lo usé para el servicio del Señor. Entonces, creo yo, hay que tomarse un tiempo, hay que orar, hay que conversar, no hay que dejarle la Biblia y así vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Sopesando bien las cosas, teniendo un plan, ¿no? Y con mucha responsabilidad. Entonces no es algo como que uno va a hacerlo a la ligera. Pero eso sí, no estoy diciendo que si alguien no quiera, o mejor dicho, quiera abocarse por completo al Señor, no puede hacerlo. Claro que sí. O sea, ambas cosas. Porque hoy el servicio es tan variado. Uno puede servir de tiempo completo, uno puede servir con su carrera. Hay tantas formas, pero hay que hacerlo como con orientación, con oración, ¿no? Y con buena sabiduría, con mucha sabiduría, ¿no? Entonces no hay que apresurarnos nada más, pero sí estaría muy bien. Yo aquí le digo a los jóvenes, si alguien de ustedes se anima a servir por completo, yo créame que tendrá todo mi apoyo, todo mi respaldo. No saben cómo voy a apoyar, cómo me voy a entregar a este joven que quiera, pero bueno, hasta ahora no hay ni uno. Pero cómo yo estoy preparándome para darme a alguien que quiera dedicarse a tiempo completo, sí. Pero eso también hay que tener en cuenta, ¿no? No todas las iglesias, no todos los pastores están prestos a eso. Por eso digo, hay que pensar mucho con sabiduría, ¿sí? Muy bien, alguien está queriendo preguntar, a ver, Vázquez. Sí, Pastor Jonathan, siempre me he preguntado Sí. y he entendido que no nos debemos hacer tesoros en el cielo, pero ¿qué sería hacer tesoros? No hacer tesoros en la tierra, pero ¿qué sería hacer tesoros en el cielo? O sea, ¿a qué tipo de tesoro se refiere específicamente? Muy bien. Bueno, en primer lugar, no son tesoros obviamente materiales. Tiene que ser lo contrario, porque estamos hablando de tesoros de la tierra, se refiere a lo terrenal y material. Así que tesoros en los cielos tiene que ser lo opuesto. No está hablando de algo propiamente material. Tampoco eso quiere decir o quiere negar que en el reino de Dios, en cuanto al ministerio cristiano, se use lo material. No estamos negando eso. Porque Pablo mismo habló de eso, por ejemplo, en Corintios capítulo 9. Él habló de cegar lo espiritual y, mejor dicho, cosechar o sembrar lo espiritual y cegar lo material. Entonces era una cuestión de dar y recibir, precisamente ¿para qué? Para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces cuando hablamos de hacer tesoros en los cielos y estamos poniendo como énfasis lo espiritual, eso no quiere decir que no se va a usar nada material. Más bien lo que quiere decir es que todo lo que nosotros anhelamos de esta vida, en realidad lo conducimos a los propósitos eternos. No es solamente para disfrutar. Por ejemplo, comparémonos con una persona de este mundo que no tiene a Dios y que sin embargo no es, digamos, tan perdida, es una persona normal, una persona moral. ¿Esta persona qué hace? Trabaja, tiene su casa, trabaja para sus hijos, va a su trabajo, luego a su casa y así sigue la rutina hasta que se jubila y bueno, hasta que muere, ¿no? Entonces, eso es lo ordinario, eso es lo terrenal. El discípulo ya no vive así. El discípulo ahora ese trabajo y todo lo que hace en la tierra está dirigido hacia los propósitos eternos, apoyar la obra de Dios, apoyar el ministerio, servir en cuanto al discipulado, ¿no? Entonces, es simplemente vivir para el reino, con todo lo que tenemos, servir para el reino, no vivir con una mirada limitada solo a lo material o terrenal, que cualquier persona del mundo lo hace, ¿no? Cualquier persona del mundo lo hace y hasta a veces lo hacen mejores que los creyentes, ¿no? Son muy responsables, muy íntegros, proveen para su casa, pero eso sería quedarnos en un aspecto material, nada más. Jesucristo está pidiendo
servir para el reino, servir en lo espiritual. Entonces, si nosotros vamos a, por ejemplo, tener un trabajo extra o doble turno para ganar más dinero, pero estamos al mismo tiempo por eso sacrificando los tiempos de estudio bíblico, los tiempos de oración, los tiempos de evangelismo, los tiempos de hacer discípulos, los tiempos de la congregación. Entonces no estoy sembrando para lo eterno, me estoy quedando dentro de lo terrenal, estoy haciendo tesoros solamente para la tierra. Hacer tesoros en los cielos entonces implica conducir absolutamente todo, ¿no? Y diseñar mi plan de vida de modo que yo aporte al reino de Cristo, ¿no? Entonces no quiere decir nuevamente abandonar el trabajo, por supuesto que no, pero le voy a dar un nuevo sentido a mi trabajo. Esto sí va a cambiar, ¿no? Le voy a dar un nuevo propósito a cada cosa que yo voy a realizar. Ya mi prioridad no va a ser ganar, tener, vivir cómodamente, no, ya mi prioridad va a ser otra, ¿no? Entonces hay quienes cuando eran incrédulos tenían mucha cuenta bancaria, ahorraban, les gustaba ahorrar para comprarse más y tener más, pero cuando ya vinieron a Cristo, ya eso cambió. Ahora comienzan a bendecir, comienzan a dar, comienzan a proveer a otros. Entonces cambia, ya comienzan a hacer tesoros en los cielos, ¿te das cuenta? Entonces, hacer tesoros en los cielos implica toda una labor espiritual que aporte al reino de Cristo, que incluye aún esas cosas materiales que las vamos a poner en servicio de los demás, ¿no? Eso es simplemente hacer tesoros en los cielos. Pero hacer tesoros en la tierra es simplemente quedarse con un límite terrenal, acumular para la tierra, vivir como persona común y corriente, trabajar simplemente para dejar algo para mis hijos y se acabó. Eso se queda en la tierra. Jesucristo quiere que sirvamos a algo más allá de lo terrenal. Muy bien, a ver, voy a ver otras. Cuidado con los microfonitos. Voy a ir, yo les indico quién va prendiendo su micrófono, ¿ya? Hermana Milady Álvarez. Bendiciones, pastor, ¿me escucha? Amén. Bueno, tengo dos preguntas. No sé si las puedo hacer las dos o solo una. A ver, dale, hermana. Bueno, la primera es respecto al ayuno. Quiero saber cuántas horas como mínimo uno puede ayunar y en qué ocasiones debe hacerlo. Y la segunda es respecto a la oración. Si yo tengo que, digamos, orar, por ejemplo, tengo una petición de salud, entonces yo tengo que orar pidiéndole a Dios que me dé salud o tengo que orar dándole gracias a Dios por esa salud que me va a dar. ¿Cómo sería en esos dos casos? Esas serían las dos preguntas. Gracias. Muy bien. En cuanto al ayuno, en el Antiguo Testamento vemos una declaración en Ezequiel sobre el verdadero ayuno. Y cuando vamos a ver eso, lo que se establece prácticamente es que lo que más le importa a Dios del tiempo de ayuno es la vida devocional antes que los parámetros técnicos, ¿no? O físicos, si cuántas horas, si es completo, si es leve, no, esos son cosas irrelevantes, esos se manejan según el criterio de cada uno. A lo que a Dios le importa es el corazón del asunto, la motivación del ayuno, los propósitos correctos en el ayuno, ¿no? Por ejemplo, si alguien ayuna a secas y ayuna 10 días, pero ayuna solamente porque quiere que Dios le cumpla su capricho, eso no es ayuno. Entonces, importa más, como ya hemos revisado, la motivación interna. Ahí vamos a disciplinarnos. Uno puede orar y ayunar medio día, nada más, pero hacerlo con un corazón correcto y motivaciones correctas, y es un ayuno aprobado delante de Dios, ¿no? Así que no entremos en esos parámetros, ¿no? Que vienen de religión, que tiene que ser una vez por semana o tiene que ser asá, tiene que ser tantas horas, tiene que ser a secas, esos son parámetros que en la Biblia nunca se le da prioridad, sino al corazón. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, no hay indicaciones a la iglesia de cómo ayunar, ni siquiera hay mandamientos a ayunar. Entonces se debe entender el ayuno como un aspecto, sí, piadoso, pero personal, particular. No es algo que alguien tenga que obligarte y menos decirte que lo tengas que hacer así o así. Eso es algo enteramente personal.